puedo estar Sí, sí. equivocado, ¿eh? Sí, la verdad no es absoluta, ¿no? No. Ahora, sin embargo, fíjate, Pepe, en América Latina se han logrado varios avances importantes, ¿no? Sí, señor, en la economía y en el reparto. En el reparto, bueno, pero en este momento parece que viniera de regreso esa propuesta porque Macri tiene un concepto distinto, ¿no? Temer en Brasil, en general, pues todos los cambios que se han dado más a favor del capital. Primero, nada de andar lloriqueando, porque estuvimos tapados de dictadura y no podíamos decir ni hay. Entonces, no lloriquemos tanto. Segundo, si no se logró más, porque algunos errores habremos cometido. A la gente no se la gana solo con repartiendo. Hay que además que convencerla. Y para convencerla, no hay que dejarse llevar por ese fantasma de protocolo que ha tragado a la República. Creo que los gobernantes progresistas tienen que vivir como vive la mayoría de su pueblo, no como vive la minoría. Y vivir como la mayoría es ser republicano, vivir a la altura del común de la gente. Tienen que cuidar eso. Porque la política no es una profesión, es una devoción. No se vive de la política, se vive para. Y no se vive para ganar plata, y que le guste mucho la plata, que vaya a la actividad privada, al comercio, a la industria, que se rompa el alma y que pague impuestos. Y haga plata y apláudalo. Pero en la política no es que en la política no haya interés. En la política, cuando te eligen para representar, tendrías que pagar. Porque es una cuestión de honor, de dignidad. Eso no es una cuestión de precio. Pero los que no se acostumbren a vivir con sentido republicano, las repúblicas establecieron que los hombres éramos básicamente iguales. Y si somos iguales, ¿por qué tenemos que vivir como la minoría y no vivir como la mayoría? Primer error. Predicar con el ejemplo. Sí, señor, primer error. Es fundamental que la gente tenga confianza y la alta política tiene que cultivar el ser y parecerlo. Y ser como es la inmensa mayoría de nuestra gente. Y no como es la minoría. Ahora, si es pura alfombra roja, si Oropel. si es una corte, si es... se desvían nos divorciamos la gente. Pepe, dentro de todo este proceso que ha habido en América Latina, que estuvo Chávez pues, presente. Sí. ¿Cómo percibes tú el esfuerzo que hizo Chávez con relación a los cambios sociales? Chávez el esfuerzo más grande en la lucha por integración y por contribuir a crear un ser sudamericano. Desgraciadamente, la batalla es épica y muy larga y la vida le jugó una trampa en un momento crucial. Nunca vi un gobierno con tanta generosidad, poniendo todo lo que tenía atrás de lo que pensaba. Pero Chávez era una figura excepcional, de esos, como esos árboles grandes, ¿viste? Imposible de sustituir cuando se van. Fenómenos que aparecen muy por ahí. En la historia, ¿no? Sí, sí. Son productos de circunstancias y bueno, y encarnan una época. De todas maneras, todos los hombres importantes en el mundo siempre en algún momento fueron derrotados. Bolívar, por ejemplo. Todo. Pero hizo la independencia. Gente de vanguardia que lucha, que muchas veces no es comprendida en el contexto de su tiempo y de su época. Pero así avanza el ser humano. Y avanza 2, 3 escalones y vuelve a perder 1 o 2 de los que conquistó y vuelve a arrancar.
Y así, no es un progreso rectilíneo, es un progreso así, pero es progreso. Hay que verlo entonces como proceso y, Sí. no en particular el progreso. No es una foto de una película Claro. que tiene episodios infinitos. Eh, Por eso a ver, yo no veo lo que está pasando en América como derrota, lo veo como etapa, porque nunca lo vi como triunfo. Es decir, nunca llegas a un triunfo que tocas el cielo con la mano y decís tenemos el mundo perfecto. Vas subiendo escalones en el contexto de las limitaciones de tu fuerza y del tiempo y de la época en que te toca vivir. A eso no puedes escapar. El hombre más rico de la época de las pirámides no podía tener una heladera porque no había, pero podía mover 500.000 de personas para construir una pirámide. Bueno, ¿por qué? Porque cada época tiene sus posibilidades. Entonces, en ese contexto nosotros tenemos que ver las cosas, pero cuando perdemos humildad nos creemos que los triunfos son definitivos y eso tiene el pecado de creer que las derrotas son definitivos. No, no. Ni las victorias tampoco, ¿no? Ni las victorias son apenas paso. Y lo que más vale es tener la paciencia y el coraje de volver a empezar. Pepe, hablábamos de esa vocación que tuvo el presidente Chávez de la integración latinoamericana. ¿Cómo ves ese proceso actualmente? Lo que pasa es que Chávez tenía una mentalidad geopolítica y si bien tenía un sueño socializante, se daba cuenta de las dificultades por problemas de escala, por la dependencia tecnológica, por la necesidad de tener mucha investigación, mucha inteligencia. Y entonces se daba cuenta que la integración es condición sine qua non para los latinoamericanos, para dos cosas, para hacer algo en el mundo y tener cierto peso. Y segundo, el tener una masa crítica de recursos y de peso que influya en el terreno diplomático, en el terreno económico y que nos permita abordar independencia en el campo del conocimiento. Nuestros sistemas de investigación son raquíticos con respecto a lo que es el mundo occidental de hoy desarrollado. Y cada país aislado, con sus universidades aisladas, no puede ni siquiera soñar con desafiar lo que es la vanguardia tecnológica de conocimiento que lleva el mundo rico. Nuestros mejores investigadores los perdemos porque incluso los contratan las empresas multinacionales. Necesitamos integrar nuestra inteligencia, el capital universitario, nuestros investigadores, etc. Y eso requiere una escala importante. Después, vamos a negociar con una potencia como China. Hay una diferencia importante, ¿no? O con Estados Unidos. O con la Comunidad Económica Europea. O sea, los TLC somos el 10% de la economía mundial. Entonces, bueno, tenemos que darnos cuenta de eso. Y Chávez se daba cuenta con claridad. Él levantaba el sueño de Bolívar, desde luego. Pero se daba cuenta que en el fondo lo de Bolívar era una previsión. Lo nuestro es una desesperación. Bolívar se anticipaba lo que iba a pasar en la historia. Nosotros la estamos sufriendo. Tenemos que enfrentar un mundo que se está organizando en gigantescos bloques. De ahí el nerviosismo y la insistencia permanente y la urgencia, el sentido de urgencia que quería imprimir con todas sus gestualidades a las políticas de integración. Pero le tocó enfrentar una realidad, y la realidad es que cada gobierno de América Latina, aunque
pudiera entender intelectualmente, estaba absorbida por sus problemas internos. Y cada gobierno estaba preocupado por quién gana en las elecciones que vienen. Y la preocupación de por el todo, de crear una economía complementaria, chocaba con los intereses nacionales y todo lo demás. Entonces nos juntábamos, nos sacábamos la foto, hacíamos un montón de discursos, pero después pasaba muy poco. ¿Y qué hacer entonces? Porque estos ahora vamos a que se asistir a un capítulo de nuevo dibujo, porque este dibujo que se viene nos van a plantear la quimera de hacer un TLC con Estados Unidos. Yo la palabra TLC a esta altura la prohibiría, porque es un formidable cuento chino, de aquellos cuentos chinos de la otra China, no de esta China. ¿Por qué? Estuve el otro día en Santo Domingo, tiene un TLC con Estados Unidos. No le pueden vender nada a Estados Unidos. Sí. Porque cuando no le encuentran una batería, le encuentran esto y le encuentran el otro. México y ya vi lo que pasó con México. $3.50 el salario de maquila en la frontera. En el Uruguay, el salario del personal de servicio es $3.50 por hora. Entonces, ¿se benefició el pueblo mexicano? No, porque perdieron 2 millones de campesinos, porque no pueden competir con la agricultura americana, que está solventada sobre brazos mexicanos que emigraron. Y subsidiada además. Muy subsidiada, muy protegida, y México agrícola no puede competir con esos precios. Y entonces, el pueblo norteamericano vio, los trabajadores calificados vieron su salario medio congelado. ¿Y quién ganó? Las empresas transnacionales que bajaron sus costos naturalmente. Mano de obra barata.